Primero me presento, mi nombre es Gabriel Débol y como bien decía Mónica, hoy con 58 años llevo más de 40 largos de trabajo, 20 años en el mundo corporativo, soy profesional en informática, o sea que mi formación viene de la resolución de problemas, pasé por varias industrias, después estuve trabajando 20 años en mi propia compañía, logré venderla, y los últimos 15 años me dedico al acompañamiento de proyectos startups temprano, como mentor y como inversor de riesgo. Digamos que desde ese punto de vista tengo una mirada bastante 360 respecto de los proyectos, el alcance que el proyecto tiene y poder identificar cuál es el potencial que el desafío que pone delante el proyecto, el conjunto emprendedor, es posible de realizar. Vamos a recorrer primero unos conceptos generales del proceso emprendedor, más que nada para alinear estas palabras clave que nos definen como emprendedores, ¿correcto? Primero vamos a recorrer esta suerte de lista de características emprendedoras que todo el mundo conoce. Uno se pone en Google 2 minutos a bucear sobre estas características y aparecen las que siempre imaginamos y tenemos presentes, ¿no? Pasión, capacidad de aprendizaje, ese compromiso, tener iniciativa, el asumir riesgos. Pero yo, cuando la leo a esta lista amplia, y entendiendo que muchos emprendedores tienen muchas de estas cualidades, me pongo el sombrero de inversor y digo, bueno, ¿cuáles serían las que me interesan a mí tener en cuenta como las que son las must? Aquellas que son realmente importantes a la hora de tener en esa mirada del inversor este primer filtro del equipo de trabajo, del grupo de emprendedores, cofundadores, equipo de desarrollo del proyecto. Y son estas: perseverancia, compromiso, el asumir riesgos y la resiliencia. ¿Por qué marco estas? Porque son las más difíciles de obtener en forma natural. Uno tiene que prepararse para esto. Entonces, equipos que no tienen algunas de estas 4 cualidades, que no las ha trabajado, les cuesta mucho asumir fracasos, comprometerse en una dedicación temporal sobre el proyecto que es casi full life, ¿no? Estamos viviendo todo el tiempo el proyecto. El tema de entender que estamos asumiendo riesgo, ¿no? Estamos en el borde de un abismo y hacemos con el pie hacia adelante para dar un primer paso, ¿no? Y perseverar, o sea, más allá del fracaso, tener la capacidad de poder pararme nuevamente, entender por dónde va el proceso y vuelta otra vez a arrancar una nueva idea, ¿no es cierto? Eso me parece que también es importante. Entonces, primer seteo que hacemos en la cabeza, cualquier inversor de riesgo va a estar mirando determinadas cualidades. Acá estoy poniendo el mapa del filtro que yo mismo uso como inversor de riesgo. Después hablamos un poquito de cuál es el paso a paso entre la oportunidad y la ejecución del plan de trabajo, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo primero y lo más importante que necesitamos que el equipo emprendedor tenga es que se permita abrir la cabeza, que se permita estar out of the box, ¿no? Fuera de la caja, tratando de entender dónde está el aporte de valor de lo que pueden estar pensando como una idea. El segundo paso después de hacer este open mind es investigar, ¿no? El desafío de la investigación tiene que ver con, no solo con entender si hay algo que ya resuelve lo que se me ocurrió, sino el estado del arte de aquello que resuelve lo que yo tengo en mi cabeza. Porque es importante comprender en qué momento estamos nosotros con nuestra idea respecto del proyecto que se nos viene a la mente en el momento en el que lo ideamos. El otro punto interesante es capacitarse, ¿no? Tomar este tipo de capacitaciones, coloquios, conversatorios, encuentro de pares, para intercambiar ideas, intercambiar visión sobre lo que puede haber ocurrido en el proceso de la creación del proyecto anterior respecto del que viene.
adentrarse en el proceso educativo está muy bueno porque nos permite actualizarnos y ponernos en valor sobre lo que estamos haciendo y construyendo. El siguiente paso es, con todo este escenario que tengo en el out of the box, la investigación y la capacitación, ponerme de verdad a pensar nuevas ideas. Aquellas que yo entienda que pueden ser un poco más innovadoras, que pueden estar más a la vanguardia, que pueden estar resolviendo un problema de una manera diferente. ¿Sí? Y por último, el quinto paso de este ABC es armar un muy buen plan de ejecución. ¿Por qué les digo esto también? Ideas tenemos todos todo el tiempo, sobre todo si uno tiene una mirada o un sesgo hacia el proceso de emprender. Lo que suele pasar es que el plan de ejecución en general no está bien planteado, no está bien dimensionado, no tiene los actores a involucrar correctos, no tiene la visión estratégica de la ejecución en sí misma, ¿no? Vamos a hacer un prototipo y no tenemos claro cuándo estará listo. Vamos a hacer una prueba de concepto, no tenemos cuándo estará listo. No tenemos claro con quién lo haremos. Entonces ahí es donde empiezan a tener debilidades estos proyectos en la etapa temprana por falta de ese plan de ejecución. Vamos a ver un poquito el ciclo de vida de la startup respecto al financiamiento. Esto es para entender dónde estamos parados nosotros con nuestro proyecto y qué capital deberíamos salir a buscar. Esta matriz va a tener claramente la etapa identificada, el destino del capital que accedamos y el tipo de inversor según la etapa que debería ser el más adecuado según el momento en el que estoy. Cuando estoy en el proceso de capital semilla, ¿no? Probando concepto, MVP, prueba y error de lo que estoy construyendo, las primeras validaciones, claramente es capital propio, friends and family, y recuerden siempre que dentro del proceso del mundo emprendedor, mucha de la adhesión que tenemos es al modelo americano más que el europeo, por eso tanta palabra en inglés, ¿no? Que lamentablemente a uno se le pega, así que discúlpenme con eso, pero básicamente lo que intento de poner son las palabras con las que se van a encontrar el día de mañana. Ya cuando estamos más en el concepto de startup, ¿no? Desarrollando el producto, estableciendo la primera identificación de marketing y proceso de posicionamiento primario y la validación del modelo de negocio, puede ser que siga consiguiendo algún fondo de tipo familiar, cuando paso al early stage también, pero ya estoy empezando a pensar aquí ya en business angel, ¿no? Que abordan desde casi el final de la etapa semilla a los 2 o 3 estadios siguientes, ¿no? Cuando empiezo a pensar en crecimiento y expansión, ya como una parte más robusta del negocio, empiezan a aparecer los inversores estratégicos, empiezan a aparecer los fondos de capital de riesgo, el private equity, y finalmente la típica oferta pública que usan los americanos para cuando la compañía ya es muy grande y puede hacer esa puesta en valor de sus acciones en el mercado. Esto es interesante para entender qué fondo debería buscar en qué momento y qué se supone que tengo que aplicar en mi cabeza para entender en qué voy a destinar ese capital. ¿Sí? Y acá es importante, en esta frase, es entender qué empresa quiero, porque así es como debo mapear qué inversor quiero. Si no, es muy difícil hacer el fit, ¿no? Entre qué emprendedor soy, qué empresa quiero y qué match tengo que hacer con el inversor de riesgo que tenga delante. Entonces, lo primero que les recomiendo es, ustedes tienen que pensar cuáles son las definiciones primarias que tienen que ver con la cabeza del business angel y pensando en su éxito, ¿no? Entonces ustedes se ponen en el primer sombrero que les aplica a ustedes como fundadores y les recomiendo hacer el ejercicio
de entender qué empresa quieren. La quieren para toda la vida, la quieren para fusionarla rápidamente o para venderla a quien la continúe. Porque esto se correlaciona directamente con el inversor que busco, ¿no? Y esos son los perfiles de los inversores, el de poco, mediano y alto riesgo. En definitiva es un conservador, un planificador y alguien arriesgado. Entonces, sería perder el tiempo si imagino que yo quiero tener una empresa que es para venderla en 2 años, buscar un inversor conservador que busca invertir poco riesgo, porque es de acompañar, y le gusta más la idea de una empresa para siempre, ¿no? El cobro de regalías, distribución de ganancias, ¿no? Entonces, esto es importante mapearlo para entender a quién busco. Entenderlo ustedes para poder entender a quién buscan, ¿correcto? Una radiografía que a mí me gusta poner en la mesa sobre cómo debería ser el business angel que uno esperaría encontrar, que sería el must también, ¿no? Super cool, aquel que busco. Que sea comprometido, ¿no? Si va a ser un inversor de riesgo, o dice serlo, y no se va a comprometer con el proyecto, o sea, viene cada 3 meses a ver cómo van, y no va a poder aportar mucho valor. Acá uno lo que esperaría es que abra su agenda de contactos, que esté no complicando el escenario de la ejecución, sino a disposición del escenario de la ejecución. Que la inversión resulte efectivamente inteligente, que abra la propia red de contactos, que piense en el mejor éxito para él mismo, para el proyecto, ¿sí? Que tenga empatía con el proyecto, con el equipo de trabajo, más vale. Que sea bueno transfiriendo las experiencias y el conocimiento de su propia vida. Que fuese un emprendedor también, antiguo empresario es ideal, un directivo corporativo con inversores previas, esos son perfiles ideales, ¿no? Y que mantenga el balance sobre el capital de riesgo, ¿no? O sea, que no sea su única inversión disponible y está esperando a los 6 meses multiplicar por 8 como si fuera que puso el dinero en la bolsa, ¿no? Por eso ustedes como emprendedores, aquellos que sean emprendedores, tienen que preguntar profundamente cuál es el perfil de lo que espera ese inversor. Y aquellos que sean inversores, si hay alguno aquí, deben preguntarle al emprendedor qué espera del proyecto y qué quiere con ustedes en la mesa. ¿Sí? Es importante ese match y poner un seteo de expectativas de lado a lado de las dos partes. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito ahora de la estructuración del acuerdo de la inversión, ¿no? Porque este también es otro gran tema. Hay cientos de documentos posibles, la mayoría también los tenemos heredados de Silicon Valley, con diferentes nombres que aplican a la regulatoria y al tema legal estricto del país del norte, pero después lo queremos usar acá en nuestras legislaciones exactamente igual y no aplica. ¿Sí? Entonces, es interesante entender de qué estamos hablando y cuáles son los estadios que hay hasta la estructuración final de la inversión, ¿no? Entonces, los términos de la inversión, los términos y condiciones. Debe ser un documento simple, claro, es un marco de entendimiento y define claramente derechos y obligaciones que van a ser parte del acuerdo de inversión después, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Si va a haber o no distribución de dividendos, preferencias de liquidación de acciones, derecho a voto, cómo se va a componer el directorio o el advisory board, cuáles van a ser los aspectos de aprobación de los inversores, qué cosas van a ser tenidas que aprobar entre todos y cuáles no, el acceso a la información, etcétera. Hay 1000 temas más. Pero no deja de ser algo muy concreto. Dividendos. Vamos a repartir el 30% de las ganancias a partir del año en que la ganancia aparezca. Nada más. Es un marco de entendimiento. Es lo que llamamos el modelo de mutuo acuerdo. Es un documento de tipo civil, firmado entre las partes, un acuerdo privado. ¿Ok? Cuando hablamos de due diligence y la verificación o validación de la información, estamos hablando de un proceso donde técnicamente se analizan todo papel que ande dando vuelta en la startup, ¿no? Por eso ahí hay también algunos ejemplos.
cartas de intención, vinculaciones, memorándum de entendimiento con terceros, con otros inversores, protocolos, procedimientos, métodos, acuerdos, fórmulas, patentes, cartas de propiedad intelectual, derecho de autor, normativas, regulatorias. Esto es lo que va a estar mirando el due diligence. La existencia de estos documentos, entre comillas, que tengan poder civil, comercial, o que tengan un marco legal concreto, y que puedan estar dando fe de que hasta acá se trabajó todo este periodo de tiempo, estos 2 años para atrás, en la compañía, desarrollando este proceso. Y por último, el acuerdo de la inversión, que es la redacción del contrato en sí de la inversión. Aclaro de vuelta, cuidado, porque puede surgir un nuevo proceso de negociación a partir de alguna cosa que surgió en las últimas 2 estaciones, ¿no?, anteriores. ¿Sí? Finalmente, el resultado de la inversión puede fracasar por diferencias en la evaluación de la startup. El equipo emprendedor dice un monto, el due diligence y el análisis muy profundo que puede estar haciendo directamente el inversor da una evaluación distinta, o diferencias en el porcentaje accionario o fee para el inversor, ¿no? Que tiene que ver con cuándo se hace de las acciones que yo digo que tiene que tener o las que ellos dicen que tienen que tener como inversores, ¿no? En general esto pasa entre el 65 y 70% de las veces, no se llega a la negociación correcta en esta instancia, al final. Cuando ocurre la inversión, está todo ok, se arma el acuerdo y se empieza con el proceso de inversión. Y un tip que yo le doy a aquellos que puedan invertir, o que ustedes como emprendedores le pueden sugerir a la inversión, al inversor, es que coinviertan, ¿no? Porque eso permite distribuir el riesgo. Las primeras inversiones que hice yo eran todas inversiones que en definitiva terminaron siendo individuales. Y cuando empezás a fallar con esas inversiones, empezás a sentir el peso del error solitario, ¿no? Entonces la coinversión permite poner un marco de debate con otros que son pares a uno sobre cómo se está transitando el camino del aprovechamiento de la inversión en la startup. Entonces es una buena sugerencia para el que recién empieza a invertir, ¿sí? Las formas del exit que tiene el Business Angel, posibles, ¿no? Tampoco son tantas, son 5 formas. O tiene la posibilidad de venderle las acciones a los socios fundadores y se va. Le vende la participación con acuerdo de los fundadores a un tercero. Se incorpora como socio permanente en el board hasta que la empresa exista. Sale de la empresa cuando empieza a cotizar en el mercado bursátil, si es un IPO, o la liquidación de la compañía, ¿no? Esa es la forma de tener un exit establecido. Y me parece que lo interesante acá es ir por más, ¿no? Convencerse que depende de uno el poder encontrar el socio, entre comillas, el inversor de riesgo, entre comillas también, el aliado estratégico, la persona de confianza. Esas son las palabras fuertes, para acompañarse en el desafío de crear una compañía. Así que espero que les haya servido, que se hayan sentido muy cómodos con este contenido.